Esta mañana vamos a estar meditando en el texto base de Mateo 13, del 3 al 9, y Mateo 13, del 18 al 23. Son dos fragmentos, entonces ahorita vamos a leer los dos fragmentos. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los frutos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Ustedes, pues, escuchen la palabra del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la tiene, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en que se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno. El sermón, hermanos, lo he titulado Una palabra, distintos corazones. Y el propósito principal de ella es conocer y aprender y reconocer la respuesta que nos da, que tenemos ante la palabra, la respuesta de nuestro corazón ante la palabra escuchada. Jesús dijo esta parábola en una barca. Él había una gran multitud y entonces se alejó de la barca como algunas veces lo hizo. Pero que luego de que él habló y dijo la parábola, a algunos pocos, a algunos sus discípulos y a algunos pocos seguidores les explicó la parábola. Entonces es importante que vamos a ver el detalle de qué pasó en ese momento. Bueno, el sermón lo hemos dividido de la siguiente forma. Primero vamos a ver una introducción y vamos a conocer un poco de las parábolas y de la parábola del sembrador. Y luego vamos a ver los tipos de corazones que pueden recibir la palabra. Primero vamos a hablar de los corazones infértiles, luego de los corazones fértiles y por último vamos a ver unas palabras de aplicación del sermón recibido. El primer punto, quiero comenzar con una explicación de las parábolas. La parábola viene del griego parabolé. Es una palabra compuesta que significa poner una cosa al lado de otra. Es básicamente una comparación. También es un término muy usado en matemática. En matemática es una curva que está equidistante de una recta y por lo general tiene forma de U ascendente o forma de U descendente. Pero para este sermón lo importante de la parábola, de ese término matemático, es que da dos resultados, positivos y negativos. Y vamos a ver la analogía con los terrenos infértiles y con los terrenos fértiles. En la Biblia, las parábolas son historias ficticias o narraciones cortas que revelan misterios del reino de Dios. Recordemos que los misterios son verdades que solo revela el Señor. Entonces son narraciones ficticias. También revelan la verdad y ocultan la verdad al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Son un medio de gracia para los creyentes y una señal de juicio para los incrédulos. Es decir, si nosotros vemos una parábola y no entendemos la totalidad de las parábolas, estamos tomando juicio para nosotros mismos.
El Señor lo hacía de esa forma cuando quería ocultar algo a algunas personas, o algunas personas simplemente no lo iban a ver, están cegadas, están vedadas y no iban a ver la palabra. Ese era el propósito de las parábolas que tenía Jesús. Isaías 6:9 dice lo siguiente. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Cristo, como enseñaba por parábolas, por medio de las parábolas, simplificaba y hacía fáciles las cosas de Dios para los dispuestos a ser enseñados, pero las hacía muy difíciles y oscuras para los que no estaban dispuestos a ser enseñados. Entonces, él dirigía la parábola y tenía dos objetivos: llegar a su pueblo y, por otro lado, ocultar la parábola a las personas que no son creyentes. Pero bueno, específicamente vamos a analizar ahora la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador es la primera de las parábolas del reino que está en el Evangelio de Mateo. Las otras parábolas son el trigo, la cizaña, el hijo pródigo, el buen samaritano, la perla de gran precio, la oveja perdida y el rico insensato. Son 7 parábolas. La parábola del sembrador, el texto más base que vimos hoy es de Mateo, pero tenemos unos evangelios paralelos que tenemos en Marcos 4 del 2 al 20 y Lucas 8 del 4 al 15. Entonces los 3 evangelios sinópticos nos narran la parábola del sembrador. Entonces ahí podemos ver la importancia que tiene esta parábola. El evangelio de Marcos, como casi toda el evangelio de Marcos, es más narrativo, tiene más detalles. Y el único que no lo tiene es el de Juan. Como vemos, sabemos que Juan tenía un evangelio no sinóptico. Por lo general se dice que Juan ya tenía parte de la historia, ya tenía esos evangelios y por eso no repitió, sino que él complementó la palabra del Señor. Entonces está en los 3 evangelios. Probablemente esta parábola es la más popular y conocida, o una de las más populares. Es difícil que no hayamos escuchado la parábola del sembrador, o por lo menos sabemos que exista. En ese momento lo dijo Dios a una gran multitud cuando estaba en la barca. Él se subió. Entonces ahí lo que vemos es que Dios, lejos de incomodarse o lejos de no buscar una solución para llevar la palabra, es todo lo contrario. Él buscó, se fue a la barca, se alejó y ahí siempre buscaba la manera de predicar y que fuera escuchado. Entonces ese es un aprendizaje que tenemos primero para nosotros. Nosotros muchas veces vamos a predicar el evangelio y nos preocupamos que está haciendo mucho calor, que tengo que caminar, que se inundó, los vecinos por aquí se inundaron de las lojas, entonces me voy a mojar los zapatos, o tengo que caminar mucho lleno de tierra, voy a estar incómodos. Pero el primer aprendizaje que tenemos esta mañana es que para predicar la palabra del Señor, no importa la forma, no importa el momento, no importa externo, lo importante es que sea la palabra que sea expresada y tratemos o hagamos nuestro trabajo para que pulque en nuestros corazones, en los corazones de las personas que la están escuchando. Esta parábola es esencial para entender las demás parábolas. Es considerada la base de las parábolas. Hay otros que lo llaman también que es la columna vertebral de las parábolas. ¿Por qué? Porque nos habla de la escucha, nos habla del entendimiento. Si no entendemos esta primera parábola que habla de los corazones y las personas que entienden o no, todas las demás parábolas que son analogías no las vamos a entender. Entonces por eso esta se llama la base y también está relacionada con la gran comisión. ¿Por qué? Porque nos habla de predicar el evangelio. Nos habla de predicar el evangelio en 2 partes. Primero, cuando habla de los corazones a que los van a recibir. Y segundo, nos dice que la semilla se siembra y la semilla se va a multiplicar. ¿Qué quiere decir? Nosotros evangelizamos a personas, predican y esas personas luego en su momento que rinden frutos van a predicar a otras palabras. Así se extiende el reino de los cielos. O esa fue la idea de nuestro Señor con la gran comisión. Pero para nosotros no es responsabilidad determinar el corazón de la persona. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. No está de parte nuestra, es el Señor, como todos lo sabemos, por su gracia y misericordia, es el que va a abrirle los ojos a esa persona. Nuestro deber es sembrar la palabra, simplemente. Jesús en esta parábola, que hacía muchas referencias a la siembra, nos habló con las costumbres agrícolas de esa época. ¿Por qué? Primero, en esa época se esparcía la semilla, entonces iba el arador
y esparcía la semilla por todos los terrenos. Él no distinguía qué terreno eras. Y es base a lo que se nos llama. Nosotros tenemos que expandir la semilla a cualquier terreno. Entonces, él esparcía la semilla e iba. Y luego se araba. Entonces, en esa época se araba. Después que araban es que posiblemente se daban cuenta de cómo era la tierra. Si era tierra buena, si era tierra mala, si estaba sobre piedra. Pero en las costumbres de la época. Actualmente no se hace así. Actualmente estamos preparados para arar el terreno. Entonces, de hecho, lo decimos muy comúnmente, estamos arando el terreno. Lo primero que se hace es arar el terreno. Ya ahorita un sembrador difícilmente ve unos pedregales y va a lanzar semilla ahí. No, él lo hacía con respecto a las costumbres de la época. Y en esa época era un oficio común. El Señor en su sabiduría, uno de los oficios más comunes era la siembra. Quizás en esta época hubiese buscado otro símil, hubiese hecho, no sé, la parábola del youtuber, la parábola del tiktoker. Pero no es así. Él trató de alcanzar a la más cantidad de gente posible con el mensaje que nos estaba dando. Luego Jesús explica la parábola y se lo explica a sus discípulos por la receptividad que tenían. Pero les dijo, para comenzar, les decía, ¿cómo no van a entender estas parábolas? Vamos a leer Marcos 4 al 13, que es parte del Evangelio paralelo de Marcos. Él dijo, también les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? También les quiero decir algunos elementos para que los tengamos en cuenta cuando veamos los tipos de corazones, elementos de la siembra y cuáles son los símiles que tenemos. Primero, la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios para cada persona. Es lo más básico, ¿no? En toda siembra, la palabra de Dios es lo más básico. Entonces, la semilla, comenzamos por ahí. Sembrador. Sembrador es la persona que proclama el evangelio. Este sembrador, por supuesto, fue nuestro Señor Jesucristo o alguno de sus ministros, pero en este momento nosotros somos los sembradores. Somos los que estamos llamados a sembrar la palabra de Dios. Y el sembrador simplemente siembra la palabra a una multitud o a pequeñas personas, pero no sabemos si la siembra va a dar frutos. Pero como les comento, nuestro trabajo es solo sembrar la semilla y orar después por ella. El terreno. El terreno representa el corazón del ser humano, o los distintos terrenos representan el corazón del ser humano. El terreno, por más que nosotros hagamos trabajo, un terreno, si la tierra no es buena, cuando sembramos no va a funcionar. Lo mismo pasa con la predicación del evangelio. Por más que insistamos, si la persona no tiene el corazón fértil, no va a recibir la palabra del Señor. Las aves del cielo representan al diablo que no desea que las personas sean salvas. El maligno o Satanás es la persona que se roba el evangelio. Apenas hablamos las aves del cielo que lanzó al terreno, eso es Satanás. Y el fruto es la evidencia de la vida en las personas transformadas por el mensaje de Jesús. Estos frutos, después que se parce la semilla, los vemos y se va multiplicando el mensaje. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el primero de los corazones infértiles. Como les dije, de los 4 tipos de corazones que Jesús describe aquí en la palabra, 3 son infértiles y 1 es fértil. Vamos a comenzar con el primero de los corazones infértiles. Leyendo Mateo 13:4. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Esto ejemplifica a las personas que oyen el evangelio, pero se les va rápidamente. Probablemente estemos aquí, escuchemos, pero inmediatamente se va la palabra. No nos quedó nada. Nos fuimos e inmediatamente estamos borrados. Borramos cassette de la palabra. No sabemos nada de lo que tenemos. Cuando nos hablas junto al camino, el diablo quita las palabras a esa persona para que no puedan ser salvos. Él mismo los arrebata. Él mismo, en esos corazones superficiales, él está detectando el corazón superficial. Siempre está detectando el corazón superficial. También representa a aquellas personas cuyos corazones se endurecen contra el mensaje de Jesús. Ya no simplemente que no la oyen, sino que se endurecen. Personas que no quieren tenerla. Esos fueron los maestros de la ley y los fariseos, por ejemplo, en la historia.
el camino se ponía duro porque decían, cuando nosotros sembramos, el camino es por donde pisa la persona. Entonces las personas pisaban, y ahí se iba poniendo el camino duro. No es lo mismo en una tierra que no está siendo pisada. Entonces por eso se hacía la reflexión al camino duro. Entonces, cuando dice Jesús en la parábola que el sembrador esparcía la semilla, caía en ese camino duro, es la forma más fácil que vengan las aves representadas y se la lleven. Es simplemente la ave viene, baja y se lleva la semilla. Por eso hacía la representación del camino duro. La palabra también representa a aquellos que nunca oyen la palabra con entendimiento. Son personas también que quizás están en un culto, están inquietas, son personas que las vemos que se mueven, que se sienten incómodos con la palabra. Pero hay también algunos que se excusan y se justifican y dicen, no, no me gusta el estilo de ese predicador, no me gusta esta prédica. Entonces lo importante es la palabra del Señor que nos está llegando, no necesariamente el estilo del predicador. Entonces veamos en nuestro corazón si sentimos eso. Es parte de las enseñanzas que nos vamos a llevar. Y una de las principales obras de Satanás es mantener a los hombres en la oscuridad en cuanto a su entendimiento del Evangelio. Es decir, hermano, no pensemos que Satanás está afuera porque aquí tenemos un culto. Él está aquí. Siempre donde estemos predicando el Evangelio, el maligno está tratando de quitarlo. Estemos aquí en la iglesia, estemos predicando a otra persona, estemos reunidos en pequeñas células, siempre Satanás está ahí. Entonces, ¿qué es lo importante? Que él se va a llevar, ve lo fácil, por supuesto. Primero ve, tiene un corazón superficial, se lo lleva. Si no tiene corazón superficial, bueno, vamos a ver qué otros corazones tiene para llevárselo. Vamos a leer 2 Corintios 4, 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Los oyentes negligentes y frívolos son presas fáciles para Satanás, que como el gran homicida de las almas, es el gran ladrón de sermones. Y con seguridad estará dispuesto a robarnos la palabra si no tenemos el cuidado de obedecerla. Entonces, vamos resumiendo, el primer grupo que tenemos son las personas que oyen superficialmente y que tienen un corazón duro. Ahora luego vamos a ver el segundo grupo. Y para el segundo grupo vamos a leer Mateo 13, del 5 al 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Estos representan o ejemplifican a las personas que están en un culto, se emocionan, quizás se afligen por el sermón, por la alabanza, pero hasta ahí. Se van y no les quedó nada. Entonces el corazón fue tocado, pero ellos se fueron y siguieron continuando viviendo en el mundo. Eso representa este segundo grupo. Dios usa las aflicciones para probarnos. Entonces cuando Él explica que dice que estas personas son que cuando vienen las aflicciones o las persecuciones por la palabra se van. Y ciertamente Dios las usa. Y no dice en la palabra, podrán tener aflicciones o si alguno se porta muy bien no tendrá aflicciones. Dios afirma que todos vamos a tener aflicciones. Entonces tenemos que estar preparados para ese momento. ¿Vamos a sufrir aflicciones? Sí. ¿Vamos a ser perseguidos por la palabra? Sí. Entonces ese es el aprendizaje. Estas personas superficialmente se emocionan porque sí, a lo mejor oyen algo bonito, algo les llega al corazón, pero ya no están realmente entregados en corazón al Señor. Esto representa este segundo grupo. Cuando hablan sobre pedregales, explicando un poco la analogía, o sobre la roca, hablan otras versiones. Estas personas que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz, y en el tiempo de la prueba se apartan, no crecen espiritualmente. Cuando tenemos una piedra rocosa, ¿cómo se hacía? Se esparcía la semilla, tenía poca tierra, esa tierra germinaba rápidamente porque tiene poca profundidad, pero como dice la palabra, se secaba. ¿Por qué se secaba? Justamente porque no tiene profundidad. Las raíces no pueden seguir. Entonces, esa es la analogía que nos da el Señor con este tipo de corazones. Simplemente brotan rápidamente, pero
se secan. No seamos, hermanos, nosotros personas secas. Cuidémonos de eso. Pero como la mayoría de las personas que estaban en la multitud, cuando Jesús estaba en la barca, muchas eran de esta persona. Algunas personas lo escuchaban, lo veían, otras personas estaban emocionadas. Pero esas personas no hacían un compromiso con Jesús. Ellos iban a la predicación de Jesús porque hacía milagros o querían ver qué hacía el show o necesitaban algo. Pero no eran personas que estaban como sus seguidores, como sus discípulos, que de verdad fueron las personas que sintieron a Jesús. También los pedregales eran una tierra demasiado fina. En esta tierra, todas las semillas se mueren. Como están encima de piedra, no tienen la profundidad y no se aplastan la tierra para que ellas puedan crecer. Entonces, es otra de las analogías que nos da Jesús en esta parábola. Hay personas que reciben la palabra con entusiasmo, pero no están dispuestos a soportar la aflicción o la persecución de la palabra. Son personas también que salimos a evangelizar y no les gusta evangelizar porque las personas no cierran la puerta, se esconden y salen corriendo, dan muchas reacciones o simplemente no prestan atención. Eso, como les digo, hermanos, no está de parte de nosotros juzgar a esas personas. Nosotros tenemos que sembrar la palabra y predicar el evangelio. También nos hablaba de las aflicciones y las persecuciones. La aflicción es algo interno, la aflicción es algo que nos pasa y las personas lo sienten. Puede ser aflicciones afectivas, puede ser aflicciones económicas, de salud. Esas aflicciones las sentimos nosotros, pero la persecución ya es algo externo. La persecución es algo que se observa de otras personas. Tenemos otros países donde los cristianos somos perseguidos. Afortunadamente aquí no sufrimos de eso, podemos predicar el evangelio con libertad. Entonces recuerden, son aflicciones y persecuciones. Los hipócritas suelen tener el comienzo de los cristianos verdaderos en su profesión de fe. Muchos se alegran de ver un buen sermón, solo que no se benefician. Se les habla de la salvación gratuita, de los privilegios de los creyentes, la felicidad del cielo, pero sin cambio de corazón no van a tener los frutos. Estas son personas que necesitan solo un estímulo, pero no están dispuestas, no están listas para recibir el evangelio, no están listas para recibir a Jesús, no están listas para cambiar su forma de ser para agradar al Señor. Luego vamos a ver el tercer grupo. El tercero de los grupos lo vemos en Mateo 13:7. Y nos dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Las cosas del mundo ahogan la palabra. Cuando nos hablaba de espinos, también lo llamamos zarzas, o es la corona de espinas que tenía el Señor cuando murió. Entonces, imagínense esas coronas de espinas que eran altos hasta ese momento, son unas espigas que tenían quizás 1 metro de alto y ahogaban la semilla. Ese terreno no necesariamente era infértil al comienzo. Quizás era un terreno muy fértil, pero ahí crecía tanto la palabra del Señor como las cosas del mundo. Entonces ahogaban la semilla. A eso nos quiere representar este tercer grupo de personas. El terreno espinoso simboliza a una persona que todavía no ha citado el reino del cielo por todo lo demás e intenta así manejar su propia vida. Son personas que ellos dicen, bueno, sí, voy a la iglesia, pero si no tengo algo mejor que hacer. O yo pienso que voy a predicar, pero primero voy a trabajar porque tengo que ganar más dinero. Entonces, son personas que, como les digo, están más afanadas por los placeres del mundo o los supuestos beneficios que nos da el mundo. Como las semillas crecían y los espinos pronto las ahogaron, así algunos responden a la palabra y crecen por un tiempo, pero son ahogados y parados en su crecimiento espiritual por la competición de cosas no espirituales. Los afanes del mundo son comparados con las espinas, porque vinieron con el pecado y son fruto de la maldición. Son buenos en su lugar para llenar un vacío, pero esto debe ser armado por el hombre para que tenga mucho que ver con ellos.
Estas personas se enredan, se afligen y arañan. Y en su fin es ser quemados. Es decir, muchas veces ellos pareciera que están floreciendo, parecieran que están tomando, que están creciendo en el Señor. Pero no es así. Ciertamente tienen prioridad en las cosas del mundo. Vamos a ver Mateo 19, 23. En este pasaje Mateo nos habla de los peligros de la riqueza. Es un elemento conocido donde él nos hablaba de las riquezas y nos dice así. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un reino entre en el reino de los cielos. Y primera de Timoteo 6:10 nos dice lo siguiente, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces vamos recapitulando, este tercer grupo son las personas que responden aparentemente a la palabra, pero luego son presionados por los placeres del mundo o las riquezas o el dinero. Entonces es una aparente conversión, es una momentánea recepción de la palabra de Cristo, pero no es definitiva. El cuarto grupo que vamos a ver es los corazones fértiles. Y vamos a leer Mateo 13:8. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Cuando escuchamos en buena tierra, quiere decir que es un corazón bueno y recto. Este corazón retiene la palabra de vida y lleva fruto con perseverancia. Estas personas están deseosas de amar y obedecer a Dios. También buena tierra describe que la tierra es fértil y libre de maleza. Una buena cosecha crece en buena tierra. Pero cuidado, no quiere decir Jesús que la tierra es perfecta. La tierra es buena tierra, pero también tiene espinos, también tiene piedras. Pero sin embargo, lo importante es que no nos detengamos ante eso. Ninguno somos tierra perfecta. Nadie tiene un corazón perfecto, solo Jesús tuvo un corazón perfecto. Pero así tengamos una espina, no las quitemos, así tengamos piedras, así tengamos una parte dura del corazón. Lo importante es la perseverancia y cómo nosotros damos frutos ante Él. Esta fructificación es evidente. Primero las personas vemos que pasamos por un proceso los creyentes. Primero es la fructificación, luego es la transformación de vida. ¿Qué vamos viendo? Nosotros vamos viendo una transformación en nuestras vidas que le damos prioridad a las cosas de Cristo. Le damos prioridad a servir, prioridad a la iglesia, más que a otras cosas que hacíamos antes del mundo. Entonces, luego de la fructificación vamos viendo los cambios que estamos teniendo todos en nuestra vida. Y todas las personas que han sido salvas de una u otra forma las van manifestando. Entonces son manifestaciones ya externas que vamos viendo. Son prioridades que vamos cambiando. Son pecados que vamos enterrando. Son prioridades que van cambiando en nuestras vidas. Luego tenemos la santificación. Lo están viendo las damas en la escuela bíblica. Tenemos que ya intencionalmente santificar, mortificar los pecados. Y ya el trabajo que hizo Dios en nosotros, tenemos que seguirlo santificando, tenemos que seguir haciendo rutinas para santificar nuestro corazón. Entonces ya no basta con sentir un gozo momentáneo y dejarlo así. No, tenemos que seguir cultivando esta santificación. ¿Cómo lo hacemos eso? Orando, lo hacemos predicando la palabra, lo hacemos viniendo a la iglesia, estudiando. Todas esas son formas en que nosotros santificamos nuestro corazón. Luego, la justificación por la fe. Sabemos que somos salvos es por la fe en Jesucristo. Y por último, la tan anhelada salvación y la vida del mundo futuro que todos esperamos. Entonces es el proceso en que las palabras van cosechándose, van germinando en los corazones fértiles, en los corazones que son blandos, en los corazones que están abiertos a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos revela la medida de la gracia en forma de la obediencia. Escuchan el pasaje que dice que Dios da fruto a 100 por 1, a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Para que tengan una idea,
una cosecha que era súper buena, excelente, excepcional en esa época de Palestina, era de 7,5 a 1. Entonces, el sembrador que cosechaba por una semilla 7,5 era excelente, estaba súper contento, fue exitosa. Pero no, el Señor nos promete la mínima de a 30 por 1, de 60 por 1 y a 100 por 1. Nosotros no somos quien para decir cuánto va a fructificar en nosotros el Señor. No sabemos. No sabemos si el hermano por allá, bueno, él fructificó a 60, no, aquel fructificó a 100 por 1. No somos eso, ni estamos llamados a evaluar ni a juzgar la fructificación de nuestros hermanos. Lo importante es que mientras tengamos un corazón abierto, vamos a rendir frutos. Y le pedimos al Señor por todo eso. Luego vemos en Génesis 26:12. Este pasaje nos habla de una bendición que dio sobre Isaac. En su momento, sobre su hijo Isaac, él dio una bendición y dijo lo siguiente. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Los de buena tierra, hermano, escuchan, reciben y dan frutos. Este tipo de corazón representa al discípulo que de verdad cree. Y su fruto es la prueba externa de la vida interna que tiene, de la vida interna del reino que está viviendo en el reino de los cielos. Por eso el fruto es evidente, el fruto es externo. Esta tierra también representa a los que tienen como que los que reciben la palabra y generosamente la comparten. Entonces, no solo es que te damos un fruto externo, no solo nos queda ahí, ok, fructificamos, somos salvos, sino que también seguimos cosechando. Seguimos siendo ese agente multiplicador para llevar la palabra a muchos corazones. Luego, en Marcos 4:9, después que Jesús describe los 4 tipos de corazones, nos dice lo siguiente. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto no fue un llamado para que todos escuchen, evidentemente no. Más bien fue un llamado para aquellas personas que espiritualmente sensibles lleguen a tomar una nota especial en su corazón para que oigan. Esto fue especialmente cierto a la luz de los siguientes versículos. Vamos a leer estos versículos. Mateo 11:15. El que tiene oídos, que oiga. Ya esto antes lo había dicho Jesús cuando Jesús habla de Juan el Bautista. En el pasaje que le preguntaron acerca de Juan el Bautista, si era el Mesías, si no era el Mesías, él ya dice eso. El que tiene oídos, que oiga. Mateo 11:15. En Hebreos 4:12, este pasaje habla del poder de la palabra de Dios. Eso lo vemos en Hebreo, en las cartas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra oír es la que más se repite en toda la parábola del sembrador. Desde el comienzo, cuando él diga oigan, y cuando dice al final el que tenga oídos que oigan, se repite 9 veces. Y entonces la palabra clave de este sermón es la palabra oír, pero oír por eso es la analogía y por eso la importancia de esta parábola, porque si no escuchamos no podemos entender todas las prédicas, no podemos entender las demás parábolas, no podemos entender toda la palabra que escuchamos de nuestro Señor. Entonces por eso la importancia que tiene toda esta parábola. En Romanos 10:17 nos dice, nos afirma, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Oigamos pues, hermano, la parábola del sembrador y la queremos resumir en 4 partes y algunos consejos para estar alerta, ¿no? Primero, como la tierra junto al camino, a veces no permitimos que la palabra tenga lugar en nuestras vidas. Tenemos que darle espacio en nuestras vidas. Ya este consejo es para creyentes y no creyentes. Tenemos que darle siempre espacio en nuestras vidas. Como en los pedregales o sobre la roca, a veces tenemos momentos de entusiasmo para recibir la palabra, pero nos agotamos.
Igual, aplica para creyentes y no creyentes. Nosotros no podemos tener sentimientos momentáneos, no. Tenemos que siempre, siempre darle prioridad al Señor y automotivarnos para recibir su palabra. Como la tierra entre espinos. Las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas amenazan constantemente con ahogar la palabra de Dios y nuestro crecimiento. Siempre vamos a tener aflicciones. De hecho, Jesús lo afirmó. Vamos a tener aflicciones en la vida, no es opcional. Vamos a tener aflicciones, quizás diferentes de tamaño, quizás unas aflicciones más grandes que otras, pero siempre las vamos a tener. E igual necesitamos el dinero para vivir, para subsistir, para comer, para vestirnos, inclusive para hacer obras. Necesitamos el dinero. Pero lo importante, hermanos, es que no podemos darle prioridad a la generación del dinero por encima de rendirle cuentas al Señor. Entonces sí, es necesario el trabajo, es necesario, es útil el dinero, sí, pero no podemos ponerlo como prioridad. Y como la buena tierra, la palabra da fruto en nuestras vidas. Notemos que en todos los corazones la semilla es la misma. Está en la Biblia, es la palabra de Dios. El origen de la semilla y la semilla es la misma. La diferencia es el terreno donde es alcanzado. La diferencia es qué terreno somos nosotros. Solo la culpa es de la tierra. No tiene la culpa la semilla. La semilla es una sola. Por eso que nosotros podemos predicar la semilla, la palabra, sin cambiarla, sin analizar y buscarnos por las ramas. Ya la palabra es perfecta, la Biblia es perfecta. Si nosotros creemos en la palabra del Señor y es parte de los principios de nuestra confesión de fe, la confesión de fe bautista es que la palabra es única, la palabra es suficiente. Entonces no debemos cambiarla, no debemos modificarla. ¿Qué debemos entonces, después de lo que hemos visto, pensar qué tipo de tierra soy yo? Analicémoslo, pensémoslo. ¿Cómo puedo preparar mi corazón y mi mente para tener la tierra adecuada? Esta parábola nos invita a la acción, a que recibamos la palabra de acción para beneficio completo. Personalmente siento que podemos pasar siempre o en el proceso de tener los 4 corazones. Siento que en un momento no escuchamos la palabra, en su momento la evitábamos o simplemente la escuchábamos y se nos iba. O segundo, la escuchábamos superficialmente. Eso me pasó también varias veces. Me emocionaba quizás en un culto, me emocionaba parcialmente, pero hasta ahí. No vivía conforme a tener un corazón y una existencia rendida al Señor. La tercera palabra, sí, nos vemos afligidos. También nos ha pasado y posiblemente a muchos de ustedes nos hemos visto afligidos por las preocupaciones del mundo, aflicciones, persecuciones, necesidades. Pero lo más importante es tener el gozo de sentir que el fruto de nuestro corazón está siendo positivo. Lo más importante es que nuestro corazón esté abierto y sintamos que estamos rindiendo ese fruto. El sentido del oído no puede ser mejor usado para oír la palabra de Dios. Y miremos a nosotros para que sepamos qué clase de oyentes somos. Entonces, hermano, para finalizar esta parte, tomemos la palabra de Dios como un asunto de vida o muerte. Si no estamos rendidos al Señor, es el momento. Si no estamos, Dios nos está esperando. Quería dar como último punto unas palabras de aplicación. La primera aplicación es comparte el Evangelio, riega la semilla. Debemos pedir a Dios para encontrar la buena tierra, los que estén preparados para recibir su mensaje de salvación. Entonces prediquemos el Evangelio y oremos por encontrar una semilla. Pero ¿qué pasa? No nos frustremos si no encontramos terrenos fértiles, no nos frustremos si no encontramos buena tierra. Todo lo contrario, nosotros tenemos que perseverar y seguir orando para conseguir esos terrenos. Puede que encontremos terrenos rocosos o llenos de espinas, pero si llevamos fielmente la palabra de Dios, algún día encontraremos la buena tierra que dará frutos a 100 por 1, a 60 por 1 o a 30 por 1. Y la segunda palabra, la de aplicación, es que renunciamos al estancamiento espiritual. Evaluémonos en el corazón. Veamos qué terreno tenemos. Pidámosles al Señor, oremos para que nos cambie. Pidamos al Señor por arrepentimiento y fe. Y oremos para que Él siempre escuchará nuestras oraciones.
el Señor siempre nos responderá. Bien, hermanos, muchas gracias. Vamos a orar para finalizar el sermón de hoy.